Hola, ¿qué tal? Soy José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Muchísimas gracias por estar otro martes con nosotros. Hoy estrenamos micrófono, ya lo anunciaba en el Twitch pasado. Tenemos muchas novedades porque en esta semana termino el nuevo setup. Después del congreso que ahora os contaré, venimos con muchas novedades a nivel de podcast, a nivel de videoblogs, a nivel de la escuela online. Lo presentaremos todo en el congreso. Y sí, recordaros que la semana que viene, ya el día 24 y 25 de marzo, tenemos el 7º Congreso de Transformación Digital. Muchos de los compañeros ya empezarán a llegar el próximo miércoles por la noche. La verdad es que tengo muchas ganas de veros a todos de nuevo, porque ya es momento, ¿no? Desde aquel día que estuvimos en Sevilla, que vamos a cumplir ahora casi 2 años, justamente ayer, y bueno, ya después de 2 años, pues ya hay muchas ganas de volver a vernos. Y venga, vamos a empezar con el tema de hoy, que es sobre cómo gestionar la campaña de renta. Tenemos muchísimos puntos que tratar, no sé si en una hora nos va a dar tiempo a todo, pero vamos a meter una promo del 7º Congreso de Transformación Digital y comenzamos. Pues ya estamos aquí todos, nos acompañan hoy Melka, Javier y nuestro compañero Germán. Vamos a saludar primero a nuestra compañera Melka. Melka, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Pedro. Buenos días, buenas tardes a todos ya. Bueno, Melka es la directora de GTA, están en Alcalá de Ujú. Henares, es responsable y directora de un despacho, de una asesoría, que además hacen muchísimas rentas y seguro que hoy nos van a contar muchísimas cosas interesantes. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? José Pedro, muy bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y nada, tenía muchas ganas de tratar este tema. Pues Vamos a ello. Javier, director también, codirector de Seconta, están aquí en Rivas Vacia Madrid, en Madrid. También un despacho que hace muchas rentas y además un despacho bastante innovador. Y Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí ¿Cómo estamos, fue la preparados semana? para rentear. Oye, ya con ganas de vernos en el Congreso, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, la semana que viene ponernos caras otra vez, podernos vernos, podernos abrazar y saludar efusivamente que llevamos 2 añitos malos. Mm. Venga, pues vamos a comenzar con el tema de hoy porque hay muchos asuntos que tratar. Entre ellos, vamos a empezar con el tema de la facturación, que quizás yo siempre el dinero es muy importante en el despacho porque nos tenemos que poner siempre la gorra de empresarios, ¿no? Al final tienen que salir los números para pagar todas las nóminas, para pagar toda esa innovación que también es muy importante. Entonces, abrimos si queréis el melón con el tema de los precios. ¿Cómo hacéis en vuestro despacho? ¿Tenéis unos mínimos? ¿Cómo hacéis? Nosotros sí tenemos unos mínimos. Establecemos, la verdad que solemos, para nosotros hubo un antes y un después con la pandemia, porque siempre hacíamos las rentas presenciales, bueno, éramos un despacho a pie de calle. Y después de la pandemia empezamos a trabajar hacer rentas de manera telemática. Entonces, eso nos dificultó un poco a la hora de presupuestar porque cobrábamos de manera anticipada las declaraciones y luego teníamos que hacer una regularización en caso de no haber acertado en el precio. Pero sí, solemos tarifar, yo creo que como la mayoría, ¿no? Atendiendo a los rendimientos que hay que declarar. Javier, en vuestro caso. Y en nuestro caso, igual, nosotros trabajamos en base a un formulario que el cliente va rellenando. Partimos de un mínimo, que bueno, en nuestro caso son 60 euros, ya con el IVA incluido, y luego en función de las diferentes partidas que tenga que declarar el cliente, pues se le va aumentando la tarifa, pero el mismo formulario le muestra el importe que va a tener que pagar y antes de comenzar la declaración, el cliente ya sabe cuál es su precio final. Germán.
Nosotros, a ver, nosotros se han incorporado 2 carteras en el último año que también están un poco, como decía Melka, son despachos que están a pie de calle y tienen un componente de servicios de renta bastante elevado. Entonces, nosotros intentamos no modificar mucho ese status quo de los clientes, al menos a corto plazo, lo intentamos hacer con todo el tacto y la sensibilidad del mundo. Por tanto, tenemos rentas de todos los precios, ¿eh? Pero ¿cuál es nuestro estándar? ¿Cuál es el precio que nosotros marcamos de inicio? Las rentas básicas, estamos hablando de 70, 90 euros. Luego la renta estándar, que ya tiene una cierta complicación, que tiene un poco de servicio, intentamos que vaya entre 100 y 150. Por ejemplo, todos los clientes 50 euros, que todos los clientes que tienen la renta en cuota, pues tienen este coste. Por ejemplo, clientes que tengan autónomos o que tengan rendimientos de actividades profesionales o empresariales. Luego, lo que son las rentas premium, empezamos a partir de 200, que por ejemplo pues tenga alguna complejidad, por mínima que sea, y no tiene límite, pues hay rentas a lo mejor de 2.000 o 2.000 y pico de euros. Y luego lo que son los nuevos clientes, que no sé si os pasa, pero a veces hay el nuevo cliente típico que viene, toca la puerta porque tiene una ganancia patrimonial y normalmente no es susceptible de ser un cliente de servicio recurrente, pues hay un precio inicial, si tiene ganancias patrimoniales, de 250 euros. Bueno, yo creo que ya hemos hecho un recorrido con el tema de los precios. Bueno, en nuestro caso, nosotros consideramos también que tiene que haber un precio mínimo alrededor de los 60 euros, la renta más básica. Y yo sí que lo que aconsejo para los precios, que lo hacen muchos despachos, es tener en su página web incluso la publicidad de los precios y un formulario donde el cliente se pueda hacer su propio presupuesto. Algunos despachos pues ponen renta mínima, más luego si tiene actividad económica, pues se le incrementa un precio. Si tiene inmuebles arrendados, pues por cada inmueble arrendado, pues también otro precio. Si ha vendido acciones o tiene operaciones también de compraventa de acciones o rendimientos mobiliarios, pues a lo mejor por pack de operaciones también se podría cobrar. Si supera el valor de más de 2 millones de euros, pues sabéis que hay que hacer el impuesto del patrimonio. Entonces, ¿por qué no tener una calculadora? Os voy a enseñar algo que os podría valer, que simplemente es a modo de ejemplo. Imaginaros que la renta mínima son 60 euros. A partir de aquí, ¿desarrollas una actividad económica? Sí, ¿vale? Pues lo incrementamos en 40. Eso es un ejemplo, ¿eh? ¿Tienes inmuebles arrendados? Oye, pues 20 euros por cada inmueble. ¿Cuántos tienes? Pues 3 inmuebles, ¿ves? Y la cifra de los honorarios se va incrementando, incluso lo puede contratar una pasarela de pago por Stripe y a partir de ahí pues ya la siguiente fase incluso podría ser un formulario solicitando la información, ¿no? Entonces empieza a ser algo muy común, que hay mucha letra pequeña, ¿no? Con el precio. Esto no es 60 euros la renta, 80 o 100. Es que depende. Es que un cliente que haya tenido una venta de inmueble ya puede ser un caos, ¿no? O tiene 3 inmuebles arrendados y no todos los clientes lo tienen todo bien documentado, sino que te van dando la información incluso a trozos, ¿no? Oye, que te falta el seguro de la casa para el inmueble alquilado. Oye, que te faltan los gastos de la comunidad o mándame, ¿no? Para hacer la amortización. Entonces, bueno, pues y luego el cliente muchas veces te hace perder el tiempo porque te empieza a preguntar si cambió la nevera y si eso se permite poder deducir el gasto correspondiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el tener una pequeña calculadora creo que puede ser muy útil. Pues bien, vamos, tenemos un montón de cosas que hemos apuntado para tratarlas. Yo creo que podríamos empezar, después de haber visto el tema de los precios, enmarcar cuándo comienza la campaña de renta. Alguno dirá, bueno, la campaña de renta comienza ahora en breve. Bueno, creo que nuestro compañero Germán comienza la campaña de renta con los precálculos a final del año, donde hay muchos clientes que, bueno, hay decisiones en la campaña de renta que hay que tomarlas en el año anterior, porque cuando llegas a la declaración de la renta es lo que hay. Ya no tienes posibilidad de hacer ningún ajuste
cosa que a final de año, pues oye, no vendas ahora o no sé, hay mucho asesoramiento que podemos poner encima de la mesa. Entonces, Germán, en vuestro caso, creo que gestionáis esos precálculos, no con todos los clientes. Y en segundo lugar, te quería preguntar si eso lo incluís en la cuota. Depende, con algunos clientes, es un servicio también externo. ¿Se lo aconsejáis a todos los clientes esos precálculos? Ojo, porque ya nos estamos metiendo en lo bonito del asesoramiento, en lo bonito de la asesoría, ¿no? Que es lo que debería ser, esos precálculos de renta, porque es donde realmente yo creo que pueden estar los ahorros más importantes, ¿no? De cara a los clientes, sobre todo, que son autónomos o que hacen ciertas operaciones. Germán. Pues sí, nosotros empezamos la campaña de renta en el mes de noviembre-diciembre, iniciando lo que sería lo que le llamamos la simulación de la declaración de renta, ¿no? Todos aquellos clientes que tienen actividades profesionales o actividades empresariales, se les hace un precálculo de su declaración de renta. Aquellos que tienen la cuota estándar, que son el 90 o el 95%, se le hace un precálculo teniendo en cuenta que el resto de rendimientos no hubiera variado, ¿no? Se le dice, bueno, con el dato de tus rendimientos de este año y teniendo en cuenta que el resto de rendimientos se mantienen los del año pasado, tu declaración de renta de este año iría por aquí, más o menos, ¿vale? Le decimos que eso puede fluctuar un poco, pero que más o menos iría por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué iniciamos la campaña? ¿Por qué de alguna manera tenemos que visionar el workflow o lo que sería el indicador de la campaña? Porque marcamos que a ese cliente se le ha hecho la simulación. Entonces, cuando le decimos el resultado final de renta, antes de decirle, oye, pues cuando ya estamos en campaña de presentación, tenemos que ver qué se le dijo a final del año pasado por si realmente hay alguna diferencia y ver cuál es esa diferencia, si es sustancial, no sustancial. Entonces, para nosotros, es lo que tú decías, José Pedro, para nosotros ahí es el verdadero trabajo, es donde damos un valor añadido, donde nos gusta movernos, porque muchas veces en lo que es la declaración propiamente dicha, en mayo, junio, que dijéramos, poca cosa se puede hacer de valor añadido, ¿vale? Melca, ¿hacéis precálculos? Nosotros hacemos, sobre todo en el mes de noviembre y quizá diciembre, cuando empezamos a hacer los precierres, siempre hacemos precálculo, pero solamente aquellos clientes que tienen una situación excepcional. Oye, pues tengo que hacerme una nómina extraordinaria, o he vendido una casa, o le voy a donar no sé qué, o si han tenido una situación adicional, sí que se les hace el servicio de precálculo, pero si es una situación habitual, no. También es cierto que para nosotros la campaña, la mitad de la renta, la mitad de las rentas que hacemos, las hacemos a clientes por los que en muy rara ocasión percibíamos una retribución por ese servicio, porque lo entendíamos incluido en la iguala, y la otra mitad de la renta la hacíamos de personas externas. Veníamos haciendo unas 1.600 más o menos en campaña. Y éramos unas 5 personas. 1.600 renta. Luego hablaremos del número de renta. Sí. Javier, ¿precálculos de renta a final de año? Nosotros, pues sí, hacemos algún precálculo, sobre todo en noviembre. Se les informa a los clientes que la hicieron el año anterior con nosotros, a todo el mundo se le ofrece la posibilidad de poder hacer el precálculo, pero ya directamente pues con todas las variaciones que ha habido para que prevean el impacto. Y luego, dentro de los clientes, pues aquellos clientes que consideramos que necesitan hacer el precálculo para prever pues una situación financiera difícil por la que puedan atravesar, a esos también se lo hacemos. Básicamente es como funcionamos. Pero no hacemos, digamos, un seguimiento como puede hacer Germán. Hacemos, digamos, un poco más a demanda por parte del cliente. Bien, pues salimos de esa campaña de precálculo, vamos a denominarla así. Y me imagino que el siguiente paso, antes de llegar a la campaña, antes de enviar circulares, que ahora hablaremos, antes de pasar presupuestos, supongo que habrá que formar al equipo, ¿no? Ese sería el siguiente paso. ¿Cómo hacéis en vuestros despachos, Melca? Pues a ver, sobre el tema de la formación, nosotros apuntamos siempre el hándicap que nos encontramos con las fechas. Se solía hacer la formación con el CEF porque la mayoría de los cursos coinciden en abril. No sé si a vosotros, supongo que a todos nos pasa lo mismo. Entonces, claro, en abril nosotros estamos ya en campaña trimestre
es inviable que una persona que es una persona que se dedica al ámbito fiscal pueda hacer una formación y además acabar una campaña de impuestos. Entonces, al final nos veíamos un poco abocados a contratarlo de manera específica, o bien con profesores de universidad o con gente que esté especializada en el sector, para poder adaptarlo a los meses de marzo, que era cuando nosotros empezábamos la formación, porque nosotros la campaña la empezábamos en abril, a la par que Hacienda. Estuvimos haciéndolo así 2 años y bueno, pues la verdad que el problema que nos encontrábamos eran las fechas, pero y lo solventamos así, contratándolo ad hoc para nosotros. Bueno, supongo que Javier y Germán también, ¿no? Formación ahora en el mes de marzo. Sí, nosotros hacemos una formación interna porque nosotros en el despacho todo el equipo hace declaraciones de renta en mayor o menor medida, desde 1 o 2 rentas hasta, pues no lo sé, creo que hay una persona que hace 600 rentas, ¿vale? Y hacemos una formación interna de cómo hacer... Germán, ¿has dicho una persona 600 rentas? Sí, bueno, sí, pero es un caso un poco particular de un tipo de renta relativamente sencilla, que tiene sus particularidades, ¿vale? Pues una zona de Mallorca, pues una serie de circunstancias, ¿vale? Y son rentas relativamente sencillas, ¿vale? No son muy complicadas. Pero bueno, que son 600, que hay que liberar a esa persona durante 2 meses de otros trabajos. Y hacemos la formación con DAR, Escuela de Negocios, que la verdad es que tiene un ponente ya hace un par de años bastante bueno, es un ibicenco que nosotros conocemos, que también está en la agencia tributaria. Lo hace en el mes de marzo y nos permite un poquito esa dualidad entre la formación interna y la formación externa. Aparte de esa formación, sí me consta, Germán, que en esa formación interna hay una parte de knowledge, hay una parte de la gestión propia de la declaración de la renta, ¿no? Supongo que tenemos que sentarnos también con el equipo y explicar cómo vamos a hacer el checklist, recordar, ¿no? Porque los que ya llevan años en vuestro despacho pues ya saben el funcionamiento, pero no está de mal el sentarse 1 horita o 2 horitas, poner un PowerPoint, recordar cómo es el proceso, cómo nos tienen que enviar la información el cliente, recordar el checklist, recordar cómo se factura, si abrís expedientes. Esto sí que lo hacéis en vuestro despacho, ¿no, Germán? Un recordatorio, correcto, una formación interna. Correcto. En esa formación interna volvemos a recordar brevemente y con algún pantallazo, porque tenemos, o sea, en lo que es la gestión del conocimiento, el knowledge, tenemos lo que sería la información de la campaña de renta del ejercicio propiamente dicha, donde tenemos pantallazos de las novedades, pues yo qué sé. Ahora los rendimientos de trabajo, pensar que tenéis que activar este check porque si no da un error en no sé qué. O ahora acordaros pedirle al cliente la fecha de caducidad o antes de llamarlo, mira, cositas así de organización, pero también para gente que se incorpora nueva, pues cómo dirigirse al cliente, cuáles son las líneas rojas de lo que sería la mecanización que no podemos saltarnos y que es un valor añadido y es una seña de identidad del servicio que damos, que eso no lo podemos olvidar, cómo trasladarle el resultado final de la renta al cliente, si hay que, cómo enfocamos la comparativa. Bueno, una serie de valores que tenemos en ese servicio de renta que queremos que se vayan consolidando y traspasando y que con gente o personas nuevas que vayan empezando no perdamos ese valor. Para los que quizás os acabáis de conectar, hemos ido tratando ya 3 puntos importantes. El primero sería ese precálculo que hacemos a final de año. Normalmente no con todos los clientes, pues porque es imposible. Bueno, a lo mejor el crack ese que hace 600 rentas, seguro que no. todas, pero no. Era broma. Bien, después de ese precálculo, formación, que estamos de acuerdo, en el mes de marzo es un mes estupendo para poder formar al equipo. El siguiente paso es una reunión interna con todo el equipo para recordar pues cuál es el proceso, cuál es el modelo interno respecto a precio, respecto a qué hacemos con
con ciertas rentas que se pueden dar, lo que decía Germán, ¿no? Tener cuidado porque este año nos tenemos que acordar que hay un check respecto a la fecha o respecto a los hijos. Bueno, hay cosas que pueden cambiar desde un punto de vista de procesos del programa, ¿no? A nivel tecnológico. El cuarto punto, por ir un poco haciendo una historia y por ir acercándonos a la campaña de renta, sería la parte de las circulares, ¿no? El poder ya informar oficialmente al cliente cuando comienza la renta, informar también cuál es el proceso interno del despacho, precios, proceso. ¿Cómo lo hacéis en vuestro caso, Javier, con las circulares? Bueno, en nuestro caso se envía un correo electrónico a todos los clientes que en algún momento hayan hecho la renta con nosotros. Aquí sí que no nos ceñimos al año pasado, tiramos de contactos todo lo que tengamos y enviamos un SMS. Ambos, tanto el correo electrónico como el SMS, van referidos a una landing y en esa landing es donde está toda la información, las novedades de la campaña de renta y además pues nuestro método de trabajo, que al final no es ni más ni menos que un formulario donde el cliente pues tiene que ir introduciendo datos para que luego pues, bueno, se genere un informe y con ese informe es con el que trabajamos a nivel fiscal. Muy interesante lo que has puntualizado en esa circular, en ese mailing que se envía a los clientes, remitirles a una landing propia del despacho que nos viene fenomenal por el tema del SEO y donde ya le explicamos y le damos todo el contenido que necesite de quién está obligado, características fundamentales, qué pasa si se vende un inmueble, etcétera, etcétera. Muy buen punto. Y donde además se detalla el precio, el formulario que tú decías, el proceso. Muy interesante. En vuestro caso, Melka, ¿hacéis alguna circular a vuestros clientes? Nosotros, por la tipología de cliente sobre todo, tenemos un cliente que no es 100% digital, ¿vale? Quizás sea por la ciudad o por la cartera, pero lo que hacíamos era enviar una circular y sobre todo teníamos grupos de difusión en WhatsApp. Entonces íbamos lanzando a cada grupo un poco porque fuera de una manera organizada, porque en el momento que le mandas al cliente renta, nosotros, por ejemplo, ya tenemos llamadas de clientes para ver cuándo les damos cita para hacer la declaración de la renta. Tenemos como 20 y tantas llamadas pendientes. O sea, como por volumen, lo que hacíamos era ir un poco clasificando al cliente diciendo, bueno, pues ahora vamos a atender a los de estimación objetiva, ahora vamos a lanzar a los de estimación directa. Y así procurábamos un poco no hacerlo de manera masiva. Pero es circular. No, la verdad que la idea de la landing me parece estupenda, ¿eh? Me parece muy buena idea. Yo aquí me gustaría comentar un tema que lo hemos comentado un poco en la previa y es renta sí, renta no. O sea, nosotros que hasta en nuestra denominación social tenemos asesoría de empresas, claro, lo que es la campaña de renta es un poco un servicio de alguna manera B2C, que dijéramos, ¿no? Cliente particular, que es cierto que puede tener una recompensa y puedes tener un extra significativo y es más, de esa manera puedes hacer, incluso te diría venta cruzada si tienes, por ejemplo, si llevas tema de seguros o ya te conocen para una posible compraventa de un inmueble o una futura donación o, bueno, cualquier problema que pueda tener jurídico-fiscal. Pero a nosotros esa campaña de alguna manera nos saturó y ahora que ha habido nuevas incorporaciones estamos volviendo un poco a los orígenes, pero sí que tuvimos que levantar un poco el pie del acelerador. Yo recuerdo en aquellos tiempos en que el papel todavía se utilizaba que con el certificado de retenciones que enviábamos a los trabajadores, que dábamos a cada empresa, añadíamos un pequeño papelito publicitario que dijéramos de si quieres que te hagamos la declaración de renta, puedes contactar con nosotros, teléfono, pam, pam, pam. Y eso lo tuvimos que dejar de hacer porque nos colapsaba un poco el servicio y creo que es un tema o que estás muy preparado para llevarlo a cabo o quizás en según qué tipo de despachos vale la pena plantearse el no hacer esa campaña o al menos no entrar en el volumen, ¿eh? Eso es como todo, ¿eh? Nosotros hemos tenido que volver a entrar en el volumen y la estamos intentando gestionar. De hecho, ya ha entrado gente a la campaña y ya estamos empezando a trabajar en la campaña con llamadas y con esa preparación de la documentación previa.
pero durante un tiempo, de alguna manera, intentamos que no creciera en demasía. Supongo que hay muchos clientes que son nuevos en la campaña de renta, hay otros que ya están como clientes de cuota mensual, e incluso son clientes de cuota mensual, pero la renta se les cobra aparte. ¿He dicho bien? ¿O incluís la renta en la cuota mensual? En principio creo que incluirlo en la cuota mensual no sé hasta qué punto es correcto, porque la renta puede ser fácil o puede ser muy compleja. Yo creo que algo muy general en el sector es poner algún tipo de apreciación en el contrato con el cliente de que las declaraciones de la renta se cobran aparte. ¿Es correcto? ¿Tenéis alguna excepción? Nosotros, como decía, las incluíamos en Iguala, pero sí que nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta que era un error, porque si cada vez la renta se va haciendo más compleja, porque el cliente, según evoluciona, se compra una nave y luego se compra el pisito de alquiler y luego y al final una renta que ¿sabes? Se va complicando, con lo cual se le dedica tiempo y no está comprendido en la Iguala. La Iguala te cubre el servicio de contabilidad y liquidación de impuestos, no incluyendo la declaración de la renta. O sea que sí que se trabajaba un poco eso en la cartera nueva, intentar que eso se vea o se visualice como un servicio adicional y se cobre aparte. ¿Vuestro caso, Germán? Nosotros, la mayoría de clientes de servicio recurrente, de contabilidad o fiscalidad, sí tienen la renta, o incluso si son administradores de sociedades y tal, sí tienen la renta incluida en cuota. Nosotros llevamos un seguimiento de la rentabilidad por cliente, por servicio y por grupo de clientes. Entonces, hay algún caso, te reconozco que este año le hemos revisado especialmente, y hay algún caso que sí que es verdad que la renta es lo que hace desvirtuar un poco la rentabilidad del cliente, pero es poco habitual. Con una tabla de cuotas de servicio estándar, más o menos normalmente cubre la renta, y también, desde nuestro punto de vista, si un cliente de cuota recurrente un año esa renta se complica, pues bueno, como yo a veces digo, espero tenerlo de cliente en los próximos 150 años, que más o menos es lo que yo tengo pensado sobrevivir y dedicarme a esta profesión. Pues bueno, en principio, diluido en 150 años, una renta así un poco especial tampoco no es muy significativo. Javier, ¿es un extra para vosotros? Es un extra. De hecho, tenemos una curiosidad, y es que hubo un cliente que en la negociación nos dijo: os hubiera contratado si me hubierais incluido la renta. Y le dijimos que no, que la renta iba aparte, más que nada porque consideramos que es más justo para todas las partes. O sea, si tú tienes una renta sencilla, vas a pagarlo como renta sencilla. Si tu renta es más complicada, la vas a abonar como renta más complicada, y nosotros no vamos a tenerla que hacer rápido para sacar esa rentabilidad. Entonces, siempre intentamos ser lo más justo posible para todas las partes, porque si se le incluimos en cuota, la cuota, por supuesto, va a tener que ser más de lo que le va a costar la renta para paliar posibles efectos que tenga, pues de que luego se compliquen las cosas, porque basta que el primer año sea sencilla para que a partir del segundo reciba una herencia, y esa renta que era sencilla, pues al final se complique y la tengas que dedicar un tiempo, pues, muy superior al que tenías planificado. Entonces, para nosotros, desde luego, lo hemos decidido así, y es un extra en todos los sentidos. Yo, Germán, cuando tú decías renta sí, renta no, que lo has comentado tú un poco, a mí sí me parece interesante que el despacho haga sus números y pueda saber si al final renta sí o renta no. Nosotros, los años que trabajamos con la rentabilidad, sí es cierto que lo nuestro, como venía un poco de atrás, como he dicho antes, pues teníamos los precios más ajustados y demás, y nos dábamos cuenta cuando analizábamos al final la rentabilidad de la campaña que para nosotros era más la opción, o sea, la posibilidad de venta cruzada que lo que es el éxito de la campaña en sí misma. O sea, cubrías gastos, no te voy a decir que te quedabas sin nada, pero no era una rentabilidad acorde con el esfuerzo que supone en la campaña. Yo creo que hay que vivirlo, el tener que estar, ¿sabes?, con la tensión, la presión del cierre del plazo del cliente, el chorreo de documentación, espérate que ahora te llevo tal. ¿Y qué tipo de servicio le ofrecéis para esa venta cruzada? ¿Seguros?
No, bueno, nosotros ahí sobre todo lo que hacíamos era pues aprovechar de registrar lo que no tenían registrado, daros cuenta que Alcalá de Henares hay mucha gente que no hace las escrituras de aceptación y adjudicación de herencia, entonces en ese momento sacamos la aceptación y adjudicación de herencia para poder luego, pues las fincas te dabas cuenta de, pero es que me falta esta finca, ¿qué tal? Pero no has hecho escritura, pues espérate que lo gestionamos. Testamentos, por ejemplo, también muchísimos testamentos. Habíamos firmado convenios con algunos bancos y aportábamos a planes de pensiones. En ese momento, oye, pues para este año no, pero para el año que viene quizás, y se le hacía un pequeño estudio de la aportación al plan de pensiones o de cualquier otro producto. Y sobre todo si tenían alguna actividad, pues ya venían. O sea que un poco aprovechábamos esa lección que decías tú que se le da al compañero de, oye, vamos a hacer ese recuerdo de que es todo lo que le podemos ofrecer al cliente en la campaña. Nosotros el objetivo lo teníamos más en esa venta cruzada que luego en la campaña en sí misma. ¿Y vosotros, Javier, hacéis venta cruzada? ¿Tenéis algún servicio así adicional más allá de los clásicos o de los típicos? Bueno, nosotros lo que hacemos es principalmente el tema de aportaciones a planes de pensiones. Con las rentas altas, sobre todo, calculamos cuánto de retorno puede tener el tema del plan de pensiones. Tema de hipotecas, también lo tratamos con los clientes para hacer aportaciones, aunque bueno, ahí realmente no hay beneficio económico. Y luego, bueno, tema de seguros, en caso de que tengan varios pisos, se da la posibilidad de que hagan el seguro de la vivienda, seguro de inquilinos, o incluso aquellos clientes que tienen viviendas que están vacías, pues también ofrecemos el servicio de que una agencia de alquiler pues se ocupe de alquilárselo y ya pues, bueno, gestionamos todo el tema del seguro y demás. Digamos que cerramos un poco lo que es el círculo. Muy bien. Habíamos tratado lo último, que funcionaba mi micrófono con el tema de las rentas como un extra, y yo os quería preguntar, porque también nos han puesto en el chat, ¿hacéis un presupuesto a todos los clientes antes de empezar la renta? ¿Os lo firman? ¿Dejáis constancia para luego no pelearos con el cliente de por qué le has cobrado 80 o por qué le has cobrado 100? Es decir, esto supone un esfuerzo muy grande, porque si en el caso que dice Germán de hacer 600, 800, 1000 rentas, bueno, en el caso de Melca nos has hablado de una cantidad ya desorbitada. Claro, tener que pasar 1000 y pico presupuestos, que todo el mundo te lo firme, a lo mejor puede ser una locura en la firma, pero dejar constancia, ¿cómo hacéis, Melca? Nosotros lo que hacíamos era, nosotros pivotamos alrededor de un fichero de la agenda, ¿vale? El fichero de agenda. Entonces, la persona que le da la cita al cliente le hace un cuestionario de preguntas para ver un poco el rendimiento que tiene. Entonces, si la renta va a ser presencial, se le dice aproximadamente el precio que va a tener, porque tú ya sabes, tengo 2 alquileres, tengo tal, y se pilla antes un mentiroso que encojo, porque lo que hacíamos era, a la hora de dar la cita, en ese mismo fichero, había una columna que nos permitía poner el precio presupuestado, porque efectivamente, o sea, hacer presupuesto por cada renta es una locura. Eso yo lo veo inviable. El tiempo que te tiene que suponer, luego haz el presupuesto, ¿qué lo haces? ¿Das al cliente la base de datos? Y si luego no te le acepta, ¿qué haces con todo eso? O sea, me parece un poquito de pérdida de tiempo. Y pivotábamos alrededor de ese fichero, y luego ya el compañero que confeccionaba la declaración pues se encargaba de revisar que efectivamente los datos eran los correctos y que se ajustaba el precio, y si no, pues se subía y se le decía al cliente, oye, es que me has dicho que tenías 2 alquileres y resulta que tienes 3 compraventas. Digo esto porque hay una matización muy importante por uno de los compañeros que nos está viendo ahora, que dice: buenas tardes, en esos precios, cuando estábamos hablando de los precios de 60 euros, 70 euros la renta mínima, ¿en esos precios están incluidos requerimientos posteriores? Parece una tontería, pero más allá de si el presupuesto está firmado o no está firmado, hay una parte de responsabilidad o de letra pequeña o de aspectos jurídicos, igual que hacemos con las cuotas mensuales, ¿no? Dónde empieza y dónde termina, entre comillas, nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Ya sabéis que cualquier problema que luego tenga el cliente con la declaración de la renta, pues nos va a echar a nosotros la culpa. Aquí hay una gran responsabilidad. Si tú no has incluido una venta de un inmueble que no aparece en los datos fiscales y él tampoco te ha comentado, da igual, la culpa la tienes tú por no haberla incluido, pero claro, no eres Dios y no sabías que había vendido un inmueble, no, como digo, no aparecían en los datos fiscales y tampoco te lo ha dicho, ¿qué quieres que hagamos? Entonces, no sé, empiezan a haber muchas letras pequeñas que ya hemos
dentro del Club de Innovación, alguna tarde hemos dedicado al tema de los contratos de cuota mensual y te pones a detallar y salen un montón de cláusulas. Desde qué pasa si te envía la documentación tarde, qué está incluido, qué no está incluido. Entonces, con el tema de la renta, yo lo pongo encima de la mesa, estaría muy bien esa posibilidad de matizar o de incluir a lo mejor 2 o 3 cláusulas como es esa, ¿no? La de, oye, cualquier requerimiento que tengas por la renta, no te la voy a incluir, se va a cobrar aparte o no. ¿Qué pensáis? No sé, esto podemos crear un debate bastante profundo. Tenemos poco tiempo, pero hay muchas veces, la gran mayoría, que son contratos verbales, ¿no? Venga, 60 euros, mandas un email, venga, te pones con la renta, pero luego puede haber problemas, ¿no? Yo viendo cómo lo tiene automatizado Javier, cedo la palabra porque quiero hablar después de Javier, no me atrevo a hablar antes de Javier. Esa automatización que tiene él de los datos, que lo explique, por favor. Bueno, nosotros lo que hacemos es el cliente va a pasar por un formulario sí o sí. Y cuando es sí o sí es o rellena el formulario o le rellenamos nosotros, pero ese formulario queda relleno. A la vez que se va rellenando el formulario, se va actualizando el precio. Entonces, cuando el cliente termina de rellenar el formulario con lo que él cree que tiene que declarar, pues hace el pago de la declaración. Y bueno, el año pasado empezamos con este sistema y lo que nos hemos encontrado es justo lo contrario de lo que nos pensábamos que nos íbamos a encontrar. Y es que el cliente pagaba de más. O sea, él cuando introducía los datos, no sé por qué razón, porque por más que intentamos explicarlo en el formulario, por ejemplo, un autónomo que tenía una actividad, pues marcaba 2 o 3 actividades, le salía pues más 60 euros, imaginaos 120 euros la declaración y luego teníamos que estar haciendo abonos. Se nos dio la vuelta a la tortilla, porque claro, al final decíamos solamente tienes una actividad. Y bueno, pues así fue como trabajamos y bueno, lo que decía José Pedro es que todos los datos al final quedaban reflejados en el formulario. Si nos decía que había vendido una vivienda, esa vivienda era la que nosotros teníamos. El formulario era tanto accesible para él como para nosotros. De hecho, sigue siendo accesible. Él, si entra a ese formulario, sigue viendo los datos que rellenó en el año. Entonces, ahí yo creo que en ese punto nosotros no nos cuidamos en salud. Fijaos qué puntualización más buena que nos hace, me imagino que es nuestra compañera Ana Anfein. A mí me preocupa más que el presupuesto la recogida de los datos de los cónyuges. Muchas veces uno de los dos te trae los datos del matrimonio y podías encontrarte con que no tiene el consentimiento. Sí, o sea, se da mucha casuística y es cierto. A ver, nosotros en principio hacemos declaraciones de renta hoy por hoy de alguna manera basados un poco en la confianza, en clientes que son de varios años. No hacemos campañas de captación de clientes más allá de alguna manera de clientes que digamos que conocen o conocen a alguien que conocemos, ¿vale? Entonces se basan un poco en la confianza y es cierto que no lo tenemos todo bien atado jurídicamente hablando, pero bueno, sí que es cierto que nosotros pues intentamos, evidentemente no hacemos ninguna declaración de renta sin tener los datos descargados de la agencia tributaria, sin tener la información fiscal, no hacemos ese tipo de declaraciones. Y bueno, por ejemplo, para que también como un detalle, supongo que os pasa, pues, quizás es una tontería, ¿no? Pero tenemos un formulario o un repositorio de información para aquella información que se va generando durante el año, porque nosotros utilizamos Voltos Clubers y tenemos 2 momentos donde grabar la información en el programa de renta que dijéramos que utilizamos profesional, que es el momento del programa de simulación y otro que es el programa ya definitivo, que es un programa diferente, aunque se puede importar del programa de simulación. Entonces, hay momentos que te encuentras que no sabes dónde apuntar las cosas, ¿no? Entonces, tenemos un documento, tenemos un campo en la base de datos donde aquel cliente que nos dice que ha vendido no sé qué, o que tiene un hijo, o que ha nacido un hijo, o un amigo nos dice que tal cliente ha sido papá, o ella ha sido mamá, lo que sea. Cualquier dato que pueda afectar a la renta, lo marcamos allí, porque si no tenemos todavía no tenemos el programa, pero ya ponemos, oye, que dicen que ha vendido tal cosa, dice que nos pasa tal cosa.
y de alguna manera nos ayuda a dejarnos lo mínimo posible. Pero seguro que si vamos a un control jurídico de la relación profesional, lo tenemos cogido con alfileres, ya te lo digo. Pues mirar, en nuestro caso lo que hacemos cuando comienza la campaña es abrir expediente, como si fuese un expediente jurídico dentro del CRM, para que no se nos olvide nada sin facturar. Entonces abrimos un expediente, nos sirve ese expediente para facturar y nos sirve también ese expediente para guardar toda la documentación. Y luego, antes de terminar el Twitch, os daré algunas recomendaciones respecto a las tareas, que creo que va a ser muy interesante, pero lo voy a dejar para luego. Entonces, sí podríamos sacar en conclusión respecto al presupuesto / responsabilidades que tenemos, aunque sea una plantilla de email tipo sencillita, diciendo vamos a comenzar con tu renta, este es el precio aproximado para que no haya ningún tipo de problema, y meterle aunque sea 2 o 3 cláusulas que consideréis que son importantes. Una estaría la parte del precio, y hemos puntualizado la parte incluso hasta de protección de datos. ¿Por qué no? Fijaos que hay muchos clientes que no son de cuota mensual, que no tenemos nada de la protección de datos firmado, y van datos entre comillas sensibles, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor el hijo, él mismo o su pareja, etcétera, pues puede tener algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, hay temas ahí bastante importantes, ¿no? También por cuantías, etcétera. Entonces, a nivel de protección de datos, no sé, seguro que si nos ponemos ahora a poner cosas encima de la mesa, sacaríamos un montón de información. Bien, pues por otro lado, ya hemos visto la parte de presupuesto / responsabilidad / expediente para el tema de la facturación. Esto nos va a servir, bueno, Germán, yo sé que lo tienes de una forma similar, que es la posibilidad también de cuánto se cobró el año pasado, ¿no? Esta pregunta también surge. Intentar no mosquear al cliente, de ponerle una cantidad 80, y el cliente es que se acuerda, porque todos los clientes de renta se acuerdan de ¿cómo que 80? El año pasado me cobraste 79,80, ¿cómo que este año vas a cobrar 80? En vuestro caso, Germán, tenéis en vuestro CRM también esas cantidades de años anteriores. Sí, tenemos un histórico, no sé si son 8 o 9 años, como lo guarda la base de datos, tampoco no le ponemos fin, ¿no? Que ves un poco todo el historial de lo que se le ha ido cobrando al cliente. Y bueno, intentamos, porque sobre todo los clientes así un poco históricos, ir actualizando un poquito esos honorarios y tal, porque bueno, también nos han ayudado a llegar hasta aquí, y bueno, y también algún cliente tiene algún precio especial, y bueno, y encantado de que lo siga manteniendo, aunque hay que ir actualizándolo, pero sobre todo teniendo en cuenta todo ese histórico, porque lo que tú dices, son muy susceptibles al cambio y lo ven como una desconfianza. Ya, más allá de que lo paguen o no lo paguen, lo ven como una desconfianza. Aquí hay una cosa súper interesante, que estoy preparando un webinar en cuando termine el congreso para los webinars que hacemos de gestión en el Club de Innovación. Y dentro del CRM, la ficha de cliente, una cosa es lo que yo tengo pactado en cuota mensual, que es ese recurrente que cobras al cliente por sociedad limitada, 200 o 250 euros, o por estimación, o por número de nóminas. Es el tener dentro de la ficha unos precios por si alguna vez pasa algo. Me explico. Oye, la renta pues la tenemos establecida en 70. O si alguna vez tienes que hacer un alta en Hacienda o alguna modificación, que sepas que te voy a cobrar 30 euros. Es decir, que cuando uno pasa el presupuesto de cuota mensual, uno es la cifra que le vas a pasar de cuota mensual, pero tener pactado ciertos trámites para, en el caso de que sucedan, bueno, pues ya lo has hablado previamente con el cliente, y oye, pues dentro de la ficha, incluso cuando vas a pasar el presupuesto, ya si eliges trámite de alta porque es un concepto de facturación, él va a ir a la ficha de clientes y ya va a coger ese precio que previamente has pactado. Eso es, la verdad es que es una pasada. Nosotros llevamos así ya casi un año, y ya no tenemos que estar aquí preguntando al cliente, a los compañeros, ¿no? Oye, ¿qué precio tenemos pactado para las altas? O si a lo mejor hay un 100% de descuento. Esto suele suceder, por ejemplo, con las altas, bajas o modificaciones de los trabajadores, que a lo mejor con unos clientes has pactado a 20 euros cada alta, con otros a lo mejor es gratis, a otros a 10 euros. Pero bueno, pues esos precios la verdad es que están muy, muy bien. Y para la renta,
pues sería una forma de tener ahí el precio pactado que se puede ir actualizando. Bien, una pues pregunta, José Pedro. Vosotros, o Javier o Melca, ¿vosotros en algún cliente solamente de renta le estáis empezando a incluir lo que sería el coste de las notificaciones electrónicas obligatorias? Ahora que de alguna manera ya se puede recibir comunicaciones no solamente de la agencia tributaria, que le puede interesar, sino también de la Dirección General de Tráfico, del Ministerio de Justicia. Mira, ¿Lo estáis intentando incluir? Porque nosotros de momento no. Vale, has abierto un melón. Si queréis el próximo martes podemos hacer un Twitch hablando solo de las notificaciones electrónicas, porque esto da para un gran debate. Además lo podemos mezclar un poquito con las certificaciones, etcétera. Y es un melón porque antes cobrábamos 10, 15 o 20 euros al mes a un cliente por mirarle las notificaciones de Hacienda o Seguridad Social, pero ahora con la dirección electrónica única, me decía una compañera, oye, que es que ahora los clientes les van a notificar todo, hasta una multa de tráfico. Entonces, claro, si le estamos cobrando al cliente 15 o 20 euros, habrá clientes que esto va a ser un despropósito, porque van a estar recibiendo un montón de notificaciones. Entonces, si queréis, por no alejarnos un poco de ese tema, el próximo martes hacemos un especial de la Dirección Electrónica Habilitada Única, se llama así, Dirección Electrónica Habilitada Única, porque ya está sintiendo también con la cabeza Javier que eso va a ser un poco caos. Venga, vamos a seguir con cosas interesantes para la declaración de la renta después de esos precios que le hemos cobrado el año anterior. Empieza ya la campaña, ¿no? Y empezamos a recibir... ¿También le hacemos la renta? Aparte de todo eso que hemos hecho, también... Vale, hombre, haberlo dicho. La recepción de documentación, ¿no? Que es el paso más importante. Necesitamos la documentación. Es verdad que la gran mayoría, pues a lo mejor ya podemos empezar a hacer la renta con los datos fiscales, que como tenemos los datos del año anterior o tenemos esa casilla específica para poder acceder a descargarnos toda la información, a lo mejor lo hacemos al revés, ¿no? Con los datos fiscales vamos tirando y si en los datos fiscales hay alguna operación tipo compraventa le pedimos más información al cliente. ¿Cómo hacéis, Javier? Bueno, nosotros el propio formulario es el que alimenta el pedirle la documentación al cliente. Si hay una operación de compraventa, el formulario le va a pedir escritura de venta, escritura de compra, los gastos, igual que pasa con las acciones, más de lo mismo, le pide información fiscal, o por ejemplo en los alquileres, pues le va a pedir contrato de alquiler y luego los gastos que consideramos normales, y luego aparte tendrá otra casilla donde puede anexar pues, otros gastos que él considere deducibles. Entonces, el propio formulario va uniendo toda la documentación y nos lo va metiendo en la misma ficha para luego poder gestionar la declaración de una forma mucho más ágil. Y luego nos ayuda mucho pues, el departamento administrativo de Seconta, que desde luego me quito el sombrero ante ellos, que nos lo deja casi preparado para poder terminar esas declaraciones. Y bueno, yo creo que de momento nos ha ido bien así el año pasado. Este año vamos a seguir igual con el formulario y apoyándonos mucho en el tema digital. ¿Pero esperáis al formulario o si ya tienen los datos fiscales empiezas con la renta? No, sin el formulario no empezamos ninguna. Y además el 100% de las rentas que tramitamos en la asesoría entran por el formulario. Si no hay formulario no hay renta porque al final preguntas típicas se te pueden escapar de, pues no sé, por ejemplo, has tenido un hijo, pues, si no te lo dicen, al final el hijo se te cuela y pasando por el formulario, en principio, las cosas habituales que se pueden olvidar no se olvidan. ¿Y no piensas, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, no piensas que es un poco coñazo para el cliente tener que decirte otra vez que tiene un hijo cuando tú ya lo sabes de la renta de hace 3 años? ¿Le vas a obligar otra vez a rellenar el formulario poniendo allí la fecha de nacimiento del hijo, el nombre y apellidos? A lo mejor no debería ser al revés. No, es justo al contrario. Nosotros cuando rellenan el formulario, si ya han trabajado con nosotros, al año siguiente se lo damos pre-relleno, de tal forma que él lo único que hace es confirmar. Para ahí. Eso lo dices así a la ligera, como dándolo por hecho, Germán. Aquí algunos van muy desobraditos, si que yo no hablaba. Si hablaba Javier, yo no decía nada. Yo te lo he dicho. Es decir, que ya le dan los datos pre-rellenos en el formulario. Eso es, así es. Ellos cuando entran al formulario, si ya lo han rellenado el año pasado, todos los datos los tenemos. Lo que hacemos es mostrárselos y decir, confirma los datos, pero tienen que confirmarlos. De tal forma que nosotros de ahí no tenemos más responsabilidad que decirles qué es lo que nos has dicho. Es que ya te lo hemos dado, lo que teníamos, y tú has dicho que sí.
Qué bueno. Algún cliente acude al formulario para saber el número de hijo que tiene, porque a veces se lo olvida, va al formulario y dice, mira, ves, si se conta, me ha dicho que tengo 3, vale, voy bien. Y número de pensiones AES. Parecerá mentira, pero hay a clientes que le dices cuál es la fecha de nacimiento de sus hijos y empiezan a dudar y te lo dicen al día siguiente. Sobre todo los hombres. Perdonad que os corte, pero a mí me viene a la cabeza, os acordáis los del club, a Germán haciendo el invento para digitalizar documentos. Es que cuando ha dicho Javier que el cliente lo enviaba digitalizado, me ha venido a la cabeza porque digo, pero si la mayoría de nuestros clientes no tienen ni escáner, ¿cómo van a digitalizar una escritura? En el caso nuestro, ¿sabes? O sea que... Nosotros es con el móvil, con las fotos. Lo que le hemos hecho es un formulario responsive que pinchan en adjuntar archivo, se le habilita la cámara y que tire todas las fotos que quiera. Joder, qué maravilla. Javier, nos dice nuestro compi Pedro Toledo que eso lo ve un poco peligroso, puesto que puede decir el cliente que no lo miró bien. Sí, puede decir que no lo miró bien y por teléfono te va a decir que no lo oyó bien y de todas las formas te va a decir que la culpa la tienes tú. Entonces ya eso lo tenemos asumido. Oye, pues enhorabuena. Y eso que habéis hecho, un formulario que lo guardáis en una base de datos y lo rescata automáticamente. Eso es una base de datos y va pasando año tras año, actualizamos pues, lo que nos pida la agencia tributaria y le mostramos los datos del año anterior. Habrá casillas que no estén rellenas y nos hacen alguna petición nueva a la agencia tributaria y son las que tiene que rellenar. El formulario no se va a dejar enviar si alguna de las obligatorias no está rellena. Interesante. Bueno, aquí se me ocurre, ¿no? A través del portal del cliente que enseñase los datos que tenemos en nuestro A3 o en nuestros AGE, GIC, etcétera, con los datos base, ¿no? que tuvimos el año pasado. Es decir, la mejor base de datos es la que ya tenemos en el programa RP que utilizamos para la renta. Venga, seguimos avanzando. Ya hemos pedido la información, la hemos recibido. ¿Cómo asignáis las rentas a vuestros...? Bueno, en el caso de Germán se las asignan todas a una persona que es la que hace todas las rentas, el de las 600 rentas. Vuestro caso es sencillo, Germán. Sí. Eso le pasa por haber comprado todos los números de la lotería. En vuestro caso, Melca, Javier, ¿cómo asignáis las rentas? ¿Hacéis lo que se denomina un buzón de rentas y según vayan terminando los compañeros van cogiendo rentas? Bueno, en el caso de Melca me suena que le dais cita y hora para hacer la renta, ¿no? Sí, incluso aunque sea telefónica, como te digo, todo pivotaba alrededor de la agenda. Entonces, determinados compañeros hacían a lo mejor las rentas solo de estimaciones o solo de sociedades. Repartíamos un poco en función del grado de complejidad que presumíamos que iba a tener la renta. Lo que siempre hacíamos era, si veíamos que no era posible cerrar la renta en ese momento porque nos faltaba datos o teníamos que revisar algo, parábamos y la dejábamos la llevábamos directamente a pendientes y a final de semana hacíamos recuento de lo que había pendiente para poder repasar, pero lo hacíamos un poco en función del grado de conocimiento del compañero y del tipo de rendimiento a declarar. A ver, José Pedro, déjame explicar que no todo lo hace la misma persona, porque luego en el despacho, que últimamente están escuchando los tweets, me canean, ¿vale? Nosotros... Bueno, lo podemos decir al revés, tú no haces ni una renta, macho. Bueno, pues eso ya lo sabe todo el mundo, sí, eso ya. Solo hago las que me equivoco, o sea, las que salen más son las que hago yo. Pero lo que hacemos es dividir las rentas en tres tipos, igual que los clientes, en ABC, por complejidad. Cada renta incluye, o esa complejidad va en función de los tipos de rendimientos que tiene o no tiene esa renta. Es cierto que hablamos de temas históricos, pero también mantenemos las personas que históricamente han hecho esas declaraciones. O sea, no cambiamos a la persona que de alguna manera va a interactuar con el cliente. Las rentas que son medias o complejas, normalmente puede haber dos personas. Una persona que mecaniza y una persona que chequea o revisa, ¿vale? A partir de ahí, toda la casuística que te puedas imaginar del mundo mundial y de los clientes nuevos, pues en función de esa complejidad y esa presunta complejidad, pues se le asigna a una persona u a otra. Y todo eso está reflejado en el indicador de campaña. Bueno, si os sirve de experiencia, en nuestro caso, lo que hacemos es
rentas que sabemos que hay que hacer, las levantamos todas como una tarea, como ese expediente. Entonces ya sabemos que tenemos, no sé, 200, 300 rentas que no se nos pueden olvidar. Ese es el primer paso y no se adjudican a nadie. Las dejamos en lo que es un buzón de tareas. Bueno, esto lo hablaremos en el Congreso, además va a hablar Germán sobre este tema. Y lo que hacemos es semanalmente, porque ahí tenemos 2-3 meses para hacer la campaña, es semanalmente las vamos adjudicando, ¿no? Oye, pues estas 5 rentas vamos a intentar sacarlas, siempre las más antiguas o las más importantes. O bueno, yo creo que hay clientes que ya están dando el coñazo desde enero con su renta. O te han dejado la renta hoy y te llaman ya mañana, que si ya la tienes lista, ¿no? Es asombroso, ¿no? Estas cositas yo creo que nos pasan a todos. Y bueno, y a partir de ahí ya sabemos exactamente las rentas que todavía no han comenzado, las que ya están en proceso, las que se han terminado o incluso las que se han cancelado, porque muchas rentas que a lo mejor hicimos el año pasado, cuando llamas al cliente, pues este año a lo mejor no se hacen, ¿no? Pero sí que las levantamos y yo os aconsejo que levantéis todas las tareas de todas las rentas que hay que hacer para que no se olvide ninguna. Y es un trabajo, la verdad es que minucioso, ¿no? Porque muchas veces el cliente, y nos ha pasado y seguro que a vosotros también, como el año pasado se la hiciste, parece que ya tienes una obligación de este año hacérsela, ¿no? Cuando a lo mejor es un cliente que no es de cuota mensual, pero lo daba por hecho y el uno por el otro, al final la renta sin hacer y te llama en julio que si ya le has hecho la renta, el cachondo, ¿no? O la cachonda, dice, pues, ¿cómo que si te he hecho la renta? Pero si no me has llamado, no me has dicho nada, ¿no? Pero daba por hecho que, no sé, estas cosas seguro que os han pasado, ¿no? Sí, en nuestro caso, la declaración de renta, o sea, los honorarios que pagan de esos clientes que no son de cuota recurrente, acaban con la llamada de la renta del año siguiente. O sea, nuestro servicio de la declaración de renta del año 2020 acaba con la llamada de si tenemos que encargarnos o no de hacer la renta del 2021. Ese día, si nos dice, no, yo que este año no tengo obligación o es que este año lo voy a hacer yo o un amigo o mi cuñado o lo que sea, y en ese momento, en ese contrato que tú dices, en ese expediente, nosotros en ese indicador decimos que ese cliente ya no está interesado en hacer la renta y no se le llama el año siguiente. Pero el servicio nuestro acaba ahí, en esa llamada. Nosotros sí que atacamos a clientes de otros años, aunque no lo hayan hecho, es lo que he dicho antes. Al final tienes la base de datos, haces el ataque global y es sorprendente que muchos pues están 2-3 años sin hacerla y vuelven. Y además con rentas muy, muy básicas. Yo ahí sí que diría a todo el mundo que ataquéis a toda la base de datos, porque hay mucho cliente potencial. Pero es que vosotros tenéis muy organizado el servicio, lo tenéis muy bien enfocado desde mi punto de vista, pero quizás otros genera un cierto caos en el despacho que como para no hacer mucha publicidad. Bueno, muy organizado y que no duermen tampoco. Bueno, es que dormir es un lujo que tampoco está sobrevalorado, ¿eh? Me tienes que invitar, José Pedro, a algún Twitch en junio, a ver cómo te ponen los ojos. Y sacamos la comparativa. Pues yo os voy a contar un secreto. Nuestra idea es cada vez hacer menos rentas. Y justamente esta mañana, que se han enterado mis compañeros que teníamos el Twitch, nos lo recordaban, ¿no? Vamos a intentar hacer las mínimas rentas. Y esto empieza a ser muy habitual en los despachos. Empieza a ser, no sé, una piedra en el camino. El tema es que al final es un proceso donde no hay asesoramiento detrás, entre comillas, no deja de ser un mero trámite de rellenar una serie de datos que es verdad que se descargan la gran mayoría ya de Hacienda a vuestro programa, revisar un par de cositas o 3, ¿no? Porque ya cuando estás habituado ya sabes las 4 teclas que tienes que dar, ahora hablaremos de checklist. No aporta ningún valor, siempre nos viene mal, porque deberíamos estar con los cierres, ¿no? Con las cuentas anuales, con otras cosas, poniéndonos al día. Entonces estamos haciendo rentas a una persona, Javier, de la calle que no conocemos y los bancos todavía sin meter desde enero, ¿no? Entonces podemos caer un poco en un sinsentido. Y yo creo que empezar a saber a saber decir que no, que yo sé que es dinero, ¿eh? Nosotros, es que ahí tiene sentido que no tengamos la contabilidad al día desde enero y nos pongamos a hacer rentas a personas que no conocemos de nada. Nosotros ahí es que tenemos una ventaja y es que el equipo fiscal a la hora de hacer las rentas no le tocamos.
El equipo fiscal sigue con sus con sus bancos y con sus contabilidades, y luego entramos los que no tenemos una tarea propiamente de campo a hacer esas declaraciones de la renta. Entonces, entre el equipo administrativo y los que no tenemos tareas del día a día, somos los que sacamos la declaración de la renta. Entonces, pasa como muy fluido en el despacho y supone un extra. Y cuando no estamos haciendo rentas, estamos con otros trámites, pero ya te digo que no influye en el funcionamiento normal del despacho. Lo sacamos hace años del volumen general de operaciones y la verdad es que ha resultado muy satisfactorio. Mira, nos dice un compañero que efectivamente, que exclusivamente la de los socios de las empresas que son clientes como extras, que eso es verdad, hay que llamar también a todos los socios. Mira, una buena puntualización también, llamar a los socios de las empresas, porque muchas veces no están como autónomos, la gran mayoría de las ocasiones, pero son clientes, entre comillas, o de forma indirecta en la parte de cuota mensual y por tanto en la renta, ¿no? Y las que salen de eso, pues lo que dice es poner un precio mínimo alto y punto. Es decir, que ya que las haces, que las cobres bien, o si no, yo pienso que es mejor ponernos a hacer cosas que llevamos atrasadas. Dice nuestro compi Pedro Toledo, yo este año para hacer... Perdonad, es que leo un poco mal. Yo este año para hacer pocas rentas y sin que Germán se entere, voy a ver si veo la cláusula de rescisión de las personas que hacen 600 rentas y me la quedo. Germán, yo creo que no den más pistas. Estaba en Albacete, ¿no, Germán? Sí, con H. En Albacete con H. Vale. Para despistar un poquito, que si no, Germán, Exacto. quita el logo que tienes detrás. Venga, vamos a avanzar porque ya se nos hace muy tarde. Checklist. Es muy bonito tener un checklist. Cada renta que hagamos tenéis que revisar que si hay alguna persona mayor que vive con él y dependiendo de los ingresos, preguntar por si ha tenido algún hijo el año anterior. Bueno, una serie de cosas que no nos vamos a poner aquí a hablar de temas técnicos. Yo creo que algo muy habitual en todos los despachos ha sido tener ese checklist, ¿no? Donde nosotros, de una forma muy optimista, pensamos que todas las personas que iban a hacer la renta iban a pasar por ese checklist, ¿no? Iban a ir marcando ahí check. Y muchas veces al final eso es un poco... Aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y bueno, lo voy a apuntar otro tema muy interesante para luego preguntaros, que no se me olvide, perdonad, que es súper importante. ¿Cómo veis ese tema del checklist? ¿Lo seguís a rajatabla? Nosotros es que seguimos el listado, perdona Germán, seguimos el orden de... Trabajamos con SAGE para la renta y seguíamos el propio esquema de SAGE. Es que vas pantalla por pantalla, la parte principal del cliente la vas coordinando con él, vas confirmando datos básicos, grados de minusvalía, descendientes, tal, y vas por rendimientos. Y no, porque en alguna ocasión hemos intentado, de verdad, en campañas anteriores, vamos a hacer un checklist y ahora vamos a mandar un correo y no, nada. O sea, al final, seguir el esquema de SAGE. Nosotros, lo que sería el checklist, para mí, o lo que sería el autodespro de las rentas, para mí es una piedra en el zapato que no he podido llegar a hacer por la propia configuración de la base de datos del programa que nosotros utilizamos, que es Wolters Kluwer, que genera un fichero para cada ejercicio. Entonces, se nos ha complicado un poco la historia. Esperamos que en el futuro eso sea un poco más sencillo, pero de momento con Wolters Kluwer es un poco complicado. Entonces, el software de Wolters Kluwer tiene un botón de chequeo, pero que desde mi punto de vista es muy básico. Te hace unos chequeos que desde luego no recogen toda la casuística que seguro tiene la hotline de A3 durante todos estos años que funcionan con el software, ¿no? Entonces, ahí nosotros hemos intentado suplir eso, que ya te digo que no lo tenemos ni en tiempo real ni muy avanzado o nada avanzado. Hacemos un comparador. O sea, igual que hacemos una comparación a nuestros clientes de servicios recurrentes de contabilidad y fiscalidad
siempre comparas, ¿no? La cuenta de pérdidas y ganancias de un año con otro o de un trimestre con otro o cosas así, pues nosotros hacemos lo mismo con las rentas. O sea, una renta no se puede trasladar al cliente. La renta te da un resultado, ¿no? El que sea. Pero ese resultado tiene que estar explicado en comparación con el año pasado. No sé si me estoy explicando. O sea, ese es un poco el checklist que hacemos. Entonces, tu renta del año pasado, y os recuerdo que también si hemos hecho la simulación, tiene que explicar las diferencias con la simulación. Si el año pasado fueron a pagar 100, para decir algo, y este año son a pagar 1000, el resultado no es 1000 y punto, no, es 1000 por este motivo, por este motivo, por este. Es un poco el checklist que nosotros hacemos. El checklist y el valor añadido que le dais. Y el valor añadido, sí, sí. Y eso es normalmente, bueno, se lo enviamos al cliente, menos la persona de las 600 rentas. Esa no hace checklist y no hace la comparativa. Es otro tipo, otro tipo de rentas, ¿vale? Tengo la impresión que hay muchos clientes que le hacemos la renta 2 veces. Y me explico, y seguro que vais a estar conmigo. Como una renta, empieces con ella y no la puedas terminar porque falta un documento, ¿no os pasa que la próxima vez que os ponéis con esa renta empiezas a revisar otra vez desde cero? Hijos, ¿no? Por aquello de que ya no te acuerdas si la has revisado o no la has revisado. ¿Os pasa? Porque estaríamos haciendo la renta 2 veces. Bueno, yo de uno de los despachos que se ha incorporado al grupo Confía Aliados, la hacen 2 veces. No es que parezca, no, es que la hacen. La hace una persona, luego otra persona la revisa. Es su forma de chequea todo otra vez. El hijo, la fecha de nacimiento. Sí. Es su forma el doble check de WhatsApp lo hacen 2 personas. Sorprendente. Elka, ¿qué ibas a decir? No, digo que nosotros depende, porque hacemos también un poco lo que hacen en Confía Aliados, lo has llamado, ¿no? Porque hay un compañero que muchas veces la información fiscal te la descarga y luego tú cierras con el cliente. Pero sí es cierto que ahí estoy de acuerdo con vosotros. Es que muchas veces haces la renta 2 y 3 veces porque ya las primeras semanas te puedes acordar, pero a la tercera o cuarta semana acuérdate tú de si habías mirado el alquiler de no sé qué. Y fíjate que yo creo que rompo ahí una lanza a favor de Sage para el tema con la comprobación, porque te permite aceptar o no el rendimiento que has revisado. Y eso sí, también es positivo, porque yo nunca dejo sin revisar, o sea, nunca le doy al OK si me falta algo pendiente. Entonces, cuando abro la renta, sé lo que me queda pendiente, pero por esa inquietud acabas al final revisando otra vez todos los datos con el cliente. Es un check de revisado, creo, ¿no? Sí, le das al OK. O sea, es una espita que marcas como que está... A3 también tiene algo parecido. Ahora me saco los cuchillos para aquella lanza que he sacado de Sage. En favor de Sage ya me quito. Venga, pues ya tenemos la renta preparada. Es momento de llamar al cliente. Y me imagino que el cliente os dice que el año pasado que le salía mucho menos, que cómo puede ser. Entonces aquí sí que se echa en falta, bueno, se echa en falta, digo, que esto los programas, supongo que Sage, A3, etcétera, te dan un comparativo automático de lo que te sale este año. Y yo creo que incluso hay que adelantarse, ¿no? Directamente al cliente, darle el comparativo, porque suele ser una pregunta muy habitual, ¿no? Si me permite, nosotros le enviamos el comparativo por sistema, siempre lo enviamos por mail, con un comentario. En ese comparativo añadimos una columna de observaciones y le explicamos, intentamos hacerlo con la terminología más clara posible, el motivo de esa diferencia. O sea, yo qué sé, porque empezaste a trabajar en otra empresa, o porque esto fue la venta de la casa de no sé qué. O aquí esta deducción la has dejado de tener porque ya has dejado de pagar la hipoteca. Cositas de estas. Y el cliente entonces dice, te llamo porque me sale pagar mucho. Ya sé por qué es, o sea, lo veo, pero joder, y se queja, pero igualmente, pero al menos sabe el motivo. Javier. Nosotros preparamos la llamada, a todos los clientes se les llama. Y en la llamada se les explica el resultado y la diferencia con el año anterior. Y es lo que dice Germán. Pues no lo entiendo. Y es la típica pelea que tienes con ellos y que, bueno, porque al final la tienes que tener, y eso por mucha digitalización que queramos, la pelea con el cliente de no entiendo por qué tengo que pagar si he estado en ERTE y en 10 empresas más
y me sale la declaración a pagar. No lo va a entender, da igual. Lo podemos hacer como queramos. Bien, pues yo creo que hemos tratado casi todos los puntos que habíamos apuntado. Una cosita que me viene a la cabeza. Pues nosotros en este mail, uno de los también de los checks que hacemos es confirmar la cuenta bancaria. Supongo que vosotros también lo confirmáis, le pedís que os confirmen que esa cuenta que tenéis a lo mejor histórica. Entiendo que Javier posiblemente ya lo ponga en el checklist del formulario inicial, entiendo yo, ¿no? Sí, pero ojo con este año Bankia y Caixa. Nos vamos a volver locos. Exacto, Sí, exacto. que es Mira, cierto, sí. también buen punto el tema de Bankia. Bueno, voy a hacer un repaso y terminamos con el tema de low cost con las rentas. A ver qué os parece. Bien, para hacer un resumen, hemos visto precios barra calculadora para tener un presupuesto en vuestra página web, sencillito, para que el cliente se pueda autocalcular su declaración de la renta. Con ciertos clientes un precálculo es aconsejable, el buen cliente, o bueno, esto yo creo que va a depender que entendáis por buen cliente o la necesidad o la importancia. Una formación a todos los empleados esencial, una formación de la gestión interna de cómo vamos a funcionar con las rentas, a nivel de procesos, a nivel de facturación, enviar una circular, y me ha gustado mucho lo que has dicho, Javier, de que esa circular, en el caso de que sea un mailing, vaya directamente a una landing, y si lo enviáis en papel, que también me parece bien, bueno, pues podéis poner www, el nombre de vuestro despacho.com/renta, fijaos que URL es más sencillita, en el caso que lo pongáis en un papel, y allí pongáis toda la información con todas las FAQ, con todas las preguntas frecuentes. Hemos visto también que las rentas no deja de ser un extra, la renta es un extra. Yo no aconsejo ponerla en cuota mensual, y al ser un extra es importante dejar constancia del precio, incluso de algunas cláusulas que hemos visto a nivel de protección de datos o a nivel de responsabilidad. Importante, aunque no se firme, pero dejar constancia. Bueno, siempre creo que hacemos todos los despachos es revisar los precios de los años anteriores, porque el cliente sí que lo va a tener muy fresco. A la hora de pedir la información, algunos despachos lo tienen muy bien estructurado y hacen pasar a todos los clientes por un formulario. En el caso de Javier ya nos ha indicado que incluso ese formulario se pre-rellena con la información que nos ha dejado el año anterior. Bueno, la recepción de renta, en vuestro caso, Javier, bueno, yo creo que también es algo habitual a todos, pedir la recepción de toda la documentación vía formulario. Hay otros despachos que creo que son más prácticos, directamente descargamos datos fiscales y si veo algo raro pido información, y si no, tiro para adelante, le envío ese comparativo al cliente y le digo, oye, mira, ya tengo tu predeclaración de la renta por si falta algo. El tema del control, checklist, que esto ya es una cuestión técnica y no nos vamos a detener hoy en hablar de ese checklist, que creo que sería muy interesante, pero yo creo que al final ese checklist, como decía Abel, que al final yo creo que no se termina aplicando, pues es un trabajo muy administrativo. Y bueno, y el resultado barra comparativo. A ver, nos ha dicho por aquí Pedro Toledo, José Pedro, ¿tú abres en tu CRM un cliente para renta igual que si fuera una empresa? Bueno, voy a terminar y luego te contesto. Esto es con los campos específicos para este tipo de cliente, pero el mismo tipo de expediente, o haces otro más sencillito. Por ejemplo, en Bitris, ¿harías contactos para rentas o harías compañías? Nosotros, a ver si soy capaz de responderte con algo que sea contundente. Si vas a facturar al cliente, por supuesto que le abrimos como empresa, ese es el primer requisito, que se le vaya a facturar, o si se le va a abrir expediente. En el caso de una persona de la declaración de la renta, vamos a hacer las dos cosas. Se le va a abrir un expediente, por tanto, en los expedientes siempre hay que abrirlos o adjudicarlos a una empresa. Por tanto, si abres un expediente por narices, tienes que tener abierta la empresa o la compañía. Y si no abres ese expediente, pero tienes que facturar, normalmente
vas a facturar a esa persona física. Y para facturar a una persona física tienes que facturar a la compañía. O si abres un presupuesto o una negociación o una oportunidad previa, también tienes que abrirlo a nombre de la compañía. Por tanto, la respuesta sería sí, siempre como empresa o compañía y además como contacto. Entonces, pongo un ejemplo. A un socio de una sociedad en tu CRM, en tu Bittrex, en tu Salesforce, en tu Zoho, el CRM que tengáis, lo más seguro que no le tengáis abierto como empresa, le tenéis puesto como contacto de la compañía, ¿vale? Porque él solo es socio o administrador. Si le hacemos la renta a él, yo lo que haría es abrirle también a él como compañía. Por tanto, sería un contacto de la compañía que representa, la sociedad limitada correspondiente o sociedad anónima o cualquier otra entidad. Y en este caso también estaría como compañía o empresa para poderle hacer la renta, o si llega un requerimiento de Hacienda, pues también le tendrás que tener abierto como compañía. Por tanto, va a haber muchas situaciones donde al final terminamos teniendo como compañía a casi todos los contactos que tenemos de clientes de cuota mensual, porque es raro que ese socio al final aparte de la renta, en alguna ocasión no haya que hacerle un contrato de arrendamiento personal a esa persona. Así que así es, al final tenemos siempre a casi todos los contactos del despacho siempre abierto como compañía. Yo creo que te he respondido a la pregunta. Es un tema, y sí, con todos los campos correspondientes. En este caso lo que solemos hacer es tener una tipología de compañía que es particular. Nosotros tenemos, siempre que abrimos una empresa o una compañía en el CRM, siempre identificamos qué tipo de empresa es. Si es en nuestro caso tenemos si es un proveedor tecnológico, si es una pyme o autónomo, si es si es un organismo tipo asociación, etcétera. Y por supuesto, en el caso de que sea un particular, como sería por ejemplo este socio, que no fuese autónomo, pues le identificamos como particular, como una empresa o una compañía particular. Bueno, yo creo que aquellos que trabajáis con un CRM me estáis entendiendo, y los que no, pues no os preocupéis porque en el Congreso vamos a hablar mucho de CRM, así que os invito a que os apuntéis al Congreso, o si no, de forma online. A ver, nos dice un compañero, yo he creado una sección en el contacto para el tema renta, pero no he creado compañía. Vale, luego hay otro tema también de lo que apuntabas, Pedro, si abrir un expediente. Nosotros, a la conclusión que hemos llegado para este año es abrir creo que dentro de Bittrex es una lista, es como abrir una lista específica o una ficha diferente del expediente. Para mí el expediente es más para un requerimiento, un contrato de arrendamiento, etcétera. Entonces sí que hemos creado una ficha, vamos a denominarle como un expediente, pero un expediente solo para renta y con campos específicos para renta. Eso también lo hemos hecho con los libros contables y con las cuentas anuales. Digamos que tenemos como 4 fichas diferentes. La del expediente más al uso, más jurídico, por así decir. La de rentas, con todos los campos específicos de renta. La de libros contables y las de cuentas anuales. Por tanto, creo que me estáis entendiendo, los que trabajáis con Bittrex, con la parte de lista, yo lo veo súper interesante. ¿Por qué? Porque al final quieres campos específicos para esa persona. Imaginaros que cuando abrís ese expediente, pues queréis allí poner un campo de observaciones especial, no sé, pues por el tema de la iglesia, porque hay clientes que son muy rigurosos, que tiene que marcarse la casilla. Entonces, bueno, al año que viene ya puedes ir a ese expediente y saber qué se puso allí o qué te dijo el cliente. No sé, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Para el tema de la renta. Pero sí, a nivel de compañía y a lo mejor luego abrir una lista. Quería para terminar debatir el tema de low cost, pero antes dejadme que, y en esa línea de los expedientes, Pedro, puede ser muy interesante el asignar tareas a esa renta, y me vais a entender. Imaginaros que un cliente vende, estoy hablando, yo hace tiempo que no hago renta, entonces a lo mejor digo alguna tontería, ¿vale? Pero el tema de la reinversión de las viviendas habituales. Si tú vendes una vivienda y tienes un periodo para reinvertir, pues claro, te tienes que acordar que tienes un periodo para reinvertir. Entonces, si tú ya sabes que hay algo cuando has hecho la declaración de la renta que te tienes que acordar,
porque hay un periodo o porque hay que recordarle al cliente, imaginaros el tema del segundo pago, yo qué sé, cualquier cosa, pues podemos abrir una tarea con una fecha de vencimiento para que no se nos olvide. He puesto el ejemplo de la reinversión, pero seguro que habrá muchísimos ejemplos al respecto para abrir una tarea y adjudicarlo a esa lista o a ese expediente. Hay muchísimas, o al revés, imaginaos que para el año que viene os tenéis que acordar de alguna cuestión. Bueno, pues en algún sitio tenemos que tener apuntado todo eso. Pero bien, no me quiero extender con el tema porque esto daría ya para otro debate. Lo veremos, Pedro, si quieres, en los webinars que hacemos los jueves. Podemos hacer una especial sobre expedientes ya más a nivel de procesos específicos de expedientes con tareas. Incluso qué campos podríamos ahí recordar. El tema de low cost, hay empresas que se les han encendido la bombilla y han dicho, espérate, si yo pongo un formulario en internet y el cliente se descarga automáticamente los datos fiscales, revisa que todo está bien, al terminar me da el ok, se hacen ellos la renta, ¿no? Esto puede parecer muy lógico, ¿no? Una autorrenta y una pasarela de pago por Stripe. Y qué maravilloso, ¿no? El cliente ha entrado, se ha descargado los datos fiscales, a través de un formulario ha ido respondiendo a unas preguntas, te da un precálculo, das el ok y directamente, previo pago, se presenta la renta y tú no has hecho nada. Y para aquellos clientes que tengan una duda, le dicen que, bueno, que por 30 o 40 eurillos más, pues que un experto te puede resolver alguna duda o te puede hacer una revisión final. ¿Pensáis que los tiros van por ahí, van bien encaminados? ¿Es una locura? ¿Siempre tiene que haber un profesional detrás que te revise la renta? ¿Qué pensáis? A ver. Yo creo que al final hay... Uy, perdona, Germán, que te... No, Melka, por favor. Sí, yo creo que al final hay campo para todos y hay gente que va a pedir ese servicio porque solamente valora el precio. Un cliente que además, y ojo, porque nosotros la verdad que teníamos precios baratos para lo que una renta, pues un promedio de 50, incluso algunas de 40. Ya los últimos años ya sí la subíamos un poco más, pero sí creo que hay campo para todos. No me parece que sea lo más acertado porque al final te genera problemas y la renta, aunque parezca mentira, cada vez es más complicada a pesar de que Hacienda te lo facilita mucho con el tema de la información fiscal. Pero creo que hay campo para todos. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema del low cost, ni en asesoría, ni en nada, pero bueno, hay gente a la que le va ese rollo y vamos, estoy convencida que campo tienen y su dinero se sacarán. Yo no sé cómo harán estas low cost como el cliente diga que ha comprado y vendido cripto. No sé. Pues Nosotros somos muy malos gestionando precios bajos, ¿eh? Entendido low cost solamente como precio, como hablamos en su momento, creo que fue la semana pasada. Nosotros somos muy malos, como habéis, bueno, ya las 4 personas que estamos aquí y en general en el Club de Innovación, nos gusta un poco el orden, nos gusta el valor añadido y servicio que hacemos, servicio que encarecemos, pero en pro de una seguridad y de una validación y de intentar que ese servicio sea realmente un servicio de valor añadido. Ahora bien, evidentemente nosotros, ya os he dicho que veníamos con despachos que se han ido incorporando, tienen unas declaraciones de renta, de acuerdo que sencillas, pero que tienen unos precios muy, muy, muy bajos. Son rentas que casi estamos intentando no tocar demasiado porque cualquier cosa que hagamos va a encarecer, cualquier cosa de calidad que vayamos a aportar en el proceso lo va a encarecer. Pero es que yo no... La declaración de renta, yo sería más partidario de utilizar el programa de la agencia tributaria y dedicarle un poco de tiempo y validarlo tú mismo, que no a través de una plataforma que vete a saber que no te conocen de nada, que tú crees que va a hacer algún tipo de validación y no se va a hacer. Yo cada vez que la agencia tributaria, de momento, al menos hasta ahora, simplifica los procesos, los complica muchísimo. Entonces, yo no creo que la declaración de renta sea el mejor ejemplo para delegar en una low cost. Antes lo haría yo mismo, dedicándole un poco de tiempo, que no hacerlo en una low cost. Pero bueno, solo en mi opinión.
Javier. No, pero totalmente de acuerdo contigo, Germán, porque al final vas a validar unos datos en una plataforma y estás pagando por validar esos datos que en la página de la agencia tributaria es gratuito. Además, renta web, si no tienes nada, al final es siguiente. Vale que lo presentas mal, pero bueno, es en lo que te arriesgas, que en la plataforma te arriesgas igual. Pero si ves algún desastre con renta web y haciéndolo tú mismo, si es algún desastre yo qué sé, es que no sé, no sé qué ejemplo poner, pero de un hijo, de no un hijo, o sea, de temas personales, creo que te puedes dar más cuenta que si lo das a una plataforma que presuntamente te va a validar lo que estás presentando, y si realmente es una plataforma que no aporta valor añadido tipo low cost de chapuza, como dijimos el otro día, pues creo que es más peligroso casi que hacerla tú mismo. Bueno, pero vamos a quedarnos con la parte buena, ¿no?, de la low cost respecto a renta, que son esos formularios, ¿no? En parte, Javier, tú, si le ofreces al cliente un formulario que tiene que ir respondiendo preguntas, que te sirve ya de checklist, ¿no? Ya le estás preguntando por el hijo, le estás preguntando por si pasa alguna pensión, por si está divorciado o divorciada, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es la que está utilizando realmente las low cost, el intentar que el cliente haga un formulario. Tú ya, entre comillas, lo estás logrando. Incluso otros compañeros que hacen muchas rentas están obligando al cliente a ese modelo. Estáis a un paso del modelo low cost. Sí, pero la diferencia radica en que en una low cost es el cliente el que se lo guisa y se lo come, por así decirlo. Él rellena el formulario, él valida y hace el envío. Nosotros y vamos, otros compañeros que han optado por este tipo de modelo, lo que hacemos es, hay un formulario efectivamente en el que el cliente rellena y da información, pero esa información siempre es validada luego por un asesor y parece que no, pero aunque le pongas las preguntas muy claritas y muy enfocadas, cuando tú estás leyendo el informe que genera ese formulario, hay cosas que no te cuadran, le llamas y le dices, oye, esto seguro que es así, te dice, ay, no debí de leer bien la pregunta. Ese es el valor añadido que se da con un formulario y luego un asesoramiento posterior con respecto a una low cost, que al final validas una cosa que has rellenado rápido y vas a decir, mira, esto es un trámite que tengo que hacer, me lo quito de en medio porque tengo a mi hijo que me está tirando de la camisa que se quiere ir al parque. Yo creo que es una diferencia fundamental y donde creo que nosotros y el resto de compañeros que han apostado por el modelo podemos hacernos bastante fuertes. Venga, para terminar, porque nos hemos alargado mucho, pero creo que el tema, bueno, pues creo que era importante el extenderse. Germán, venga, 2 minutillos para puntualizar alguna cuestión, alguna reflexión, alguna idea. Bueno, a veces con un que otro compañero hemos comentado la mejor renta es aquella que no se hace, ¿no? Entonces, lo primero que hay que definir bien es la estrategia de tu despacho a la hora de hacer la campaña de renta y tener claro si vas a ir por ese producto y hacerlo con todas por ese servicio y hacerlo con todas las consecuencias, o si te vas a dedicar más a un tipo de asesoramiento, a lo mejor más de empresa y no tanto de particulares. Más allá de eso, pues un servicio más, para mí, un servicio más del despacho que tiene que ser tratado igual que los que estamos haciendo con las declaraciones trimestrales, con los impuestos de sociedades o con las nóminas. Tiene que ser un ejemplo más del servicio que ese despacho y ese nivel profesional de ese despacho está dando. No podemos hacer algo muy diferente y tenemos que de alguna manera trasladarlo igualmente como un servicio más. Javier. Bueno, yo creo que es una época de máxima carga para los despachos. Todo mi respeto hacia todos los despachos en esta época, que no se nos puede ni toser porque estamos desbordados. Y bueno, al final, pues yo retundo lo que dice Germán. Tienes que trasladar la calidad general que tiene el despacho y por mucho trabajo que tengamos, no bajar esa calidad, ofrecer el mejor servicio. Y bueno, el boca a boca ya sabemos que en nuestro mundo hace mucho, incluso más que toda la publicidad que podamos hacer. Yo es la reflexión que hago y suerte a todos los compañeros en esta época que viene. Yo ahí coincido con Germán en el tema de fijar la estrategia fundamental, qué tipo de campaña quieres gestionar. Y creo que se nos ha olvidado una cosa, a pesar de que lo hemos dicho y lo has resaltado tú, Javier, pero tu equipo.
para mí es muy importante que el equipo esté preparado y coordinado, porque si no, y sobre todo todos en la misma línea, buscando o bien la venta cruzada o la estrategia que hayas fijado. Sobre todo, a nosotros nos venía muy bien el hacer reuniones periódicas, quincenales o al principio un poquito más seguidas, pero luego ya hacerlas un poquito más distendidas y cada X tiempo una comida, porque la campaña, como dices, Javier, es agotadora. O sea, hay que vivirlo. O sea, hay que vivirlo para saber qué supone el cerrar una campaña con 600 rentas, el número estrella. Pero yo sí creo que hay que valorar mucho el esfuerzo que hace el equipo y bueno, ya eso es materia de otra o tema de otro debate, el qué comisión o qué ventaja económica o cómo vas a gratificar al equipo más allá de la gratificación personal, ¿no? De estas reuniones o de una comida o tal. Tiene que haber tarta para todos, ¿no? Y eso yo creo que no se puede olvidar. Pues estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que ya hemos tratado todos los puntos que se podrían tratar con la campaña de renta. Yo casi lo veo como un mal necesario, es una putada, la verdad, para la gran mayoría de los despachos. Sé que es una fuente de ingresos importante, pero la responsabilidad, el estrés que te tienes que meter de todas las rentas en poco tiempo. Tengo la impresión de que cada renta que hace siempre falta algo. Si no es una llamada con el cliente que no te contesta en ese momento, entonces ya la tienes como pendiente. No hay peor cosa que empezar una renta y no poder terminarla, porque tener ahí 35 rentas a expensas de que o que falta algo, el cliente te tiene que llamar o vete a saber qué, pues no sé, muchas veces se produce esa impotencia de que no avanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo único que puedo aconsejar es organización. Para eso un CRM es vital con el tema de las tareas y ahí sí que vais a disfrutar con los modelos Kanban, cuántas tienes pendientes, cuántas tienes ahí en proceso de que el cliente te envíe la documentación, cuántas has completado, cuántas han cancelado. Pero que si no has empezado con un CRM, pues qué mejor que empezar con la campaña de renta y tener control. Yo creo que el tema de la renta es que no se pase ninguna, ¿no? Y que estén todas controladas. Y luego el checklist, que creo que es un tema en el que hay que avanzar mucho. Yo creo que hay dos temas, ¿no? En lo que has detallado tú, Javier, que los portales de clientes vayan en esa línea. Si los datos los tenemos en la base de datos de SQL o donde sea, poder enseñárselas al cliente para que pueda confirmarlo. Y por otro lado, los checklists, ¿no? La posibilidad de que el checklist realmente debería saltar en esos formularios. Es que esos formularios no solo tienen que ser de recepción de documentación. Es que yo creo que el cliente, según te está rellenando el formulario, donde deberían saltar los checklists, ¿no, Javier? Sí, así es. El formulario tú le vas rellenando y él te va abriendo las posibilidades que se pueden ir abriendo. Si tú marcas que estás casado, te pido los datos del cónyuge. Si tú no marcas que estás casado, no te pido datos del cónyuge. Igual que tema de minusvalías, si hay minusvalía y tú dices que tienes minusvalía, ¿qué porcentaje de minusvalía tienes? Tienes movilidad reducida. Y entonces, si tienes movilidad reducida y minusvalía, hemos puesto para el que quiera y seguridad, pues que pueda aportar la fotografía de la tarjeta, por ejemplo, también. Y así vamos teniendo para lo que hablábamos del tema de los requerimientos, porque la agencia tributaria pues saca las campañas y te dice, voy a revisar todas las minusvalías. Pues si tenemos la documentación ya, es una parte que necesitamos. Es que está la diferencia con la renta web. La renta web te dan unos datos estáticos y te dicen, esta es tu predeclaración de la renta. Y aquí lo que estamos diciendo es, esta es tu predeclaración de la renta y además, por favor, necesito que me respondas a 10 o 15 preguntas. Entonces, fijaos, ¿no? Un precálculo que hace ya la Hacienda. Y por otro lado, hacer unas preguntas. Que no sé por qué Hacienda, no sé, a lo mejor podría hacer eso, ¿no? El hacer una especie de checklist también antes de aceptar la renta. No sé, todo llegará, pero yo creo que los tiros van por ahí. Que las locos van en esa dirección. Es decir, lo que hacen es coger los datos fiscales que tiene Hacienda y acompañarlo de un formulario. Y ya está. Vale, pues nada, yo creo que esto va a haber muchos avances en los próximos años. Oye, pues muchísimas gracias, Melka, Javier, Germán. Os recuerdo a todos que la semana que viene vamos a tener Twitch el martes y el viernes tenemos el 7º Congreso de Transformación Digital en Barcelona. La gran mayoría de nosotros pues llegaremos el miércoles, el día anterior, y creo que no sé, que merece la pena, de verdad, sobre todo por no tanto las ponencias que también, sino el compartir. Algún compañero me decía, pero estoy en Sevilla, pero realmente merece la pena ir.
Digo, si es que no tiene precio el hablar con un compañero que te cuente cómo utiliza el programa. Ya solo por coger tips ya va a merecer la pena. Y creo que también el ilusionarte, ¿no, Germán? Tú ya has estado en todos los congresos y creo que puedes contar un poco tu experiencia, ¿no? Bueno, habéis estado todos, es decir, tanto Melca como... Sí, 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 es poner en común todo aquello que te pasa en el día a día y los networkings y el ambiente tan distendido que has sabido hacer tú concretamente y el Club de Innovación en su conjunto, pues vamos, un espacio lúdico profesional que engancha y que, vamos, yo lo recomiendo a cualquier profesional que nos pueda estar escuchando. Javier. Desde luego lo que dice Germán, nosotros nos sumamos al carro y esperamos no perdernos ninguno. El miércoles ahí estamos. Melca, al final no vais a poder venir este año, ¿no? Tenemos compromisos familiares y la verdad que nos ha dolido en el alma porque fuimos los primeros en hacer la reserva. Pero vamos a intentar por lo menos hacerlo seguimiento, pero va a ser complicado. Pero sí animo a todos de verdad que vayan porque es impresionante la calidad de la gente que conoces allí, ¿eh? O sea que chapó y enhorabuena a todos y sobre todo a ti, José Pedro, porque la verdad que es impresionante lo que se consigue allí. Y este año vamos a tener una obra al comienzo, nuestra compañía teatral Los Innovadores. El año pasado a la cabeza con Rafael, pues este año tenemos preparado una muy gorda. Llevamos ya varias semanas ensayando. Y de verdad, que digo, qué creatividad tienen los despachos, ¿eh? Bueno, yo creo que cuando se trabaja en equipo surgen ideas, surgen verdaderas maravillas, ¿no? Así que no lo perdáis, estar puntuales a las 9:25 el jueves porque va a ser espectacular la obra que nos hemos currado este año. Venga, chicos, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Okay, chao. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.